Vas a empezar la alimentación complementaria de tu bebé y quieres saber con qué alimentos puedes iniciar. Pues bien, existe una gran variedad de alimentos que puedes ofrecer desde los 6 meses. Si quieres saber cuáles son y cuáles aún no deberías de ofrecer, pues te invito a que te quedes viendo este video hasta el final. Soy Dina Chire de Entre Mamis y hoy hablaremos de qué alimentos sí y cuáles no deberías de ofrecer a tu bebé. Pero antes de empezar, me gustaría decirte que al principio, cuando inicie tu bebé la alimentación complementaria, cualquier alimento que puedas ofrecerle tiene que tener una textura muy suave, una textura que se deshaga entre los dedos. Si gustas, puedes ver este video en el cual te comento un poco más sobre las características que tiene que tener la presentación de los alimentos para que sean de manera segura. Ahora sí, mamis, hablemos de qué alimentos sí puedes ofrecer a tu bebé desde el inicio de la alimentación complementaria a sus 6 meses. He preparado algunos alimentos que he tenido en casa disponibles para poder mostrarles con qué alimentos puedes empezar desde el inicio. 1. Todas las frutas. Aquí tengo, por ejemplo, manzana, naranja, mango, fresa, plátanos, pero también puedes ofrecerle uvas, arándanos, granadillas, puedes ofrecer membrillos, mandarinas. La verdad es que hay una infinidad de variedad en cuanto a frutas. Puedes ofrecerle todas ellas, pero trata de optar por las frutas de estación porque son más frescas, porque además vas a tener precios más accesibles en el mercado. Así que es importante mencionarte aquí que sí tienes que tener mucho cuidado en el corte adecuado de los alimentos. Por ejemplo, para ofrecer la naranja tienes que saber cómo podría ser una presentación segura en el caso de que quieras optar por el Baby Led Weaning. Si deseas ofrecerla desde el inicio, pues te invito a que veas este video en el cual te muestro cómo puedes cortarla de manera segura. Puedes ofrecer también la manzana. En este caso, con alimentos que son duros en su forma natural, tenemos que hacer algunas preparaciones. Por ejemplo, puedes rallarla si es que quieres optar por papillas, puedes también hacerla al vapor, puedes sancocharla, puedes asarla, puedes cortarla en bastones y poderla ofrecer a tu bebé. También tenemos el mango y, como les decía, las fresas. Actualmente la información respecto a alimentos alergénicos se ha actualizado y se recomienda que puedan también ofrecerse desde el inicio, porque se ha demostrado que el retrasar la introducción de estos alimentos en el inicio de la alimentación complementaria no disminuye el riesgo de que puedan padecer alergias nuestros bebés. Lo que es importante de realizar en el caso de que empieces a ofrecer, por ejemplo, las fresas, otro alimento que también es considerado alergénico como el huevo, es importante que lo puedas ofrecer en el día, como en la mañana, a media mañana, para que puedas observar a tu bebé qué reacción tiene ante ese alimento y si es que en algún caso muestra algún tipo de alergia, puedas optar por llevarlo pues al médico. 2. Casi todas las verduras. Por ejemplo, aquí tengo algunas verduras como el tomate, la cebolla, tenemos la zanahoria, la papa, tengo repollo, tengo también acá palta, que es muy práctica para poder empezar la alimentación complementaria porque su textura te facilita que se deshace entre las manos. Tu bebé va a poder tomar el alimento y llevárselo con facilidad a la boca. También tenemos choclo, tenemos brócoli, tenemos pepinillo y existe mucha variedad sobre las verduras. Pero ¿por qué decía casi todas las verduras? Porque debes de tener un poco de cuidado con aquellas verduras de hoja verde como la espinaca y como la selga, porque tienen mucho contenido de nitrato que puede afectar la salud de tu bebé. Pero si tú deseas de todas maneras darle, por ejemplo, espinaca o acelga a tu bebé, es importante que solamente del plato que le ofrezcas represente un 20%, una muy pequeña cantidad para que no vaya a afectar la salud de tu bebé. 3. Las carnes. Si tu familia las consume, pues puedes empezar con las carnes desde el inicio de la alimentación complementaria. Puedes darle la carne de vaca, carne de cerdo, pavo, puedes darle pollo, puedes darle pescado. Ojo con el pescado, porque no se recomienda dar pescados grandes como por ejemplo el atún, el emperador, el lucio, pescados que tienen mucho contenido de mercurio como el tiburón. Así que luego de ello puedes ofrecerle mucha variedad de carnes a tu bebé. 4. Las legumbres y los cereales. Puedes ofrecer a tu bebé pan, puedes ofrecerle también arroz, fideos, puedes ofrecerle menestras, diferentes variedades. Aquí tenemos quinoa, tenemos avena.
Sobre las menestras es importante mencionar de que tu bebé al inicio no va a poder tomar estos alimentos si es que eliges hacer el baby led weaning así con su manito. Por lo tanto, es necesario que cambies las presentaciones, que modifiques. Esto puedes hacerlo quizá en hamburguesitas de lentejas. En el caso del garbanzo, por ejemplo, también puedes hacer hummus de garbanzo. Aquí en la quinoa puedes utilizarla directamente, como que puedes hacer también junto con la avena un porridge de avena con quinoa. Lo importante es que puedas variar, darle de probar a tu bebé poco a poco. Recuerda que cualquiera de estos alimentos que tú le puedas presentar no tiene que acabarlo todo, porque hasta el primer año de vida el principal alimento de tu bebé es la leche. Todavía no conoce los sabores de esos alimentos. Él no sabe que estos alimentos que le puedas ofrecer, no sabe que esto también va a calmar su hambre. No lo fuerces a que termine sus alimentos. Puede ser que al inicio solamente dé una probadita, o si ofreces papillas solamente coma 1 o 2 cucharaditas. Es importante tenerle paciencia y poco a poco van a lograrlo. Bueno, acá tenemos otros alimentos con los que puedes acompañar también la alimentación de tu bebé. Puedes utilizar el limón para hacer ensaladas, puedes utilizar el ajo para hacer algunos guisos con tomate, cebolla. Las preparaciones van a ir aumentando poco a poco. Al inicio trata de ofrecerle a tu bebé los alimentos de su forma natural, su forma sencilla, tal como son, para que los vaya conociendo, para que los reconozca también y que más o menos te vaya dando indicios de qué es lo que más le gusta y tú puedas irle preparando luego diferentes preparaciones con ellos. Ahora sí, ya hemos visto qué alimentos puedes ofrecerle, pero es importante también conocer qué alimentos deberíamos de esperar un poco para ofrecerle, qué alimentos no deberíamos de ofrecerle, para que así cuidemos mucho su alimentación complementaria. Así que quédate todavía, pero antes no olvides suscribirte a mi canal para poder seguir compartiendo más información contigo. No olvides luego de darle clic en suscribirte, pues dale clic en la campanita para que YouTube te avise de que he publicado un nuevo video y podamos seguir aprendiendo juntas. Ahora sí, mamis, hablemos de qué alimentos no son recomendables de ofrecer a tu bebé desde el inicio de la alimentación complementaria y por qué no. 1. El azúcar y la sal. La sal tiene mucho contenido de sodio para tu bebé y podría afectar a los riñones de tu bebé. Sobre esto, sé que algunas personas pueden decirte que si no le echas azúcar o si no le echas sal a la comida, a los alimentos, pues no tendrán ningún sabor. Pero no es así, porque tu bebé recuerda que hasta este momento solamente ha tomado leche y no conoce otros alimentos. Entonces, permítele que conozcan los alimentos tal como son, en sus sabores originales. Si tú le empiezas a adicionar sal o azúcar a los alimentos, pues luego sí ya no van a querer comerlos si no tienen estos. Mejor esperar y no ofrecerlos por lo menos antes del año. 2. Los alimentos pequeños o alimentos duros, como por ejemplo los frutos secos, como las almendras, por ejemplo el maní, los garbanzos en algunos casos como menestras que son pequeñas, alimentos redondos como frutas, por ejemplo el arándano, el aguaimanto, las uvas. Lo importante es que tú le puedas ofrecer de una manera segura. Para eso hay que aprender cómo cortarlos de una manera adecuada, porque sí se los puedes ofrecer, pero variando la presentación. En el caso, por ejemplo, del maní, puedes hacer una mantequilla de maní, puedes hacer un hummus de garbanzo y así evitarás el riesgo de asfixia, porque los alimentos pequeños pueden irse rápidamente por vía aérea a tu bebé, así que mucho cuidado con esos alimentos. 3. Evitar, como les mencionaba anteriormente, aquellas verduras de hoja verde como la espinaca o como la selga, porque tienen mucho contenido de nitrato y si quieres dárselo, pues solamente hasta el 20% del plato que le puedas ofrecer a tu bebé. 4. La carne picada o molida, porque existe un gran riesgo de poder tener el síndrome urémico hemolítico. 5. La miel. Es importante no ofrecer la miel por lo menos a niños menores de 2 años. Directamente ni tampoco en alguna preparación porque existe el riesgo de poder tener la enfermedad del botulismo. 6. Los embutidos como por ejemplo salchicha, jamón, hot dogs y todo tipo de variedades de embutidos. Es mejor no ofrecérselos, no son recomendables porque tienen mucho contenido de sodio, alto contenido de conservantes y de colorantes, así que los embutidos no. 7. Los lácteos. Antes del año no se deberían ofrecer lácteos tampoco a los bebés, ni en queso, ni en leche, ni en yogur, ni otro tipo de variedad.
porque la proteína de la leche de la vaca es muy pesada para el intestino inmaduro todavía de tu bebé. Luego del año sí puedes ofrecerle poco a poco estos alimentos. 8. Las galletitas industriales, postres, cosas que tienen alto contenido de azúcar. Si tú quieres ofrecer galletitas, puedes hornearlas tú mismo, utilizar harina, avena y puedes hacer preparaciones muy ricas. 9. Los enlatados, porque tienen mucho contenido de sodio. Y 10. Los jugos, ya sean en cajitas o jugos que quizás son exprimidos o licuados en casa porque tienen mucha cantidad de azúcar. En vez de ello, es mejor ofrecer la fruta en su estado natural, que tu bebé pueda recibir también la fibra que tanto necesita. Ya te he demostrado qué alimentos sí puedes ofrecerle a tu bebé desde el inicio de la alimentación complementaria y cuáles no son recomendables. Sé que en algunos casos podrías escuchar, pero yo le di y no pasó nada. Bueno, existen casos en que sí, no pasó nada, pero si tú ya conoces la información y hay un riesgo de que pueda contraer alguna enfermedad, de que le pueda hacer daño a tu bebé, es preferible evitar estos alimentos. Pero ahora que ya tienes esta información, tienes el poder de decisión y de poder elegir dar alimentos saludables y recomendables a tu bebé. Me ha encantado compartir con ustedes esta información, espero que te pueda ayudar. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Que tengas un lindo día y hasta luego.